Hoy quiero hablar de quién eres tú. No de lo que tú piensas que tú eres, sino de cómo Dios piensa acerca de ti. ¿Ok? Y vamos, déjame navegar en el capítulo 2, verso 4. Dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para dar honra, gran honra. Cristo es la piedra principal. ¿Ok? Dice: ustedes son las piedras vivas. Fíjate bien, principal, ¿ok? Es el fundamento. Y nosotros, tú y yo, mira lo que dice: ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Cristo y ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dice en la Escritura. Déjame navegar en esto primero. Quiero que entiendas, Jesús es el fundamento, es la piedra principal del templo espiritual que Dios está construyendo. Y tú y yo somos las piedras con las que está construyendo esa iglesia, ese templo espiritual. Tú y yo. Déjame decirte algo. Si Dios va a construir algo, si Dios va a hacer algo, va a usar el mejor material posible. ¿Entiendes? Porque pareciera que... ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Déjame, te lo digo así a lo hispano. Tú eres el mejor material posible. No hay otro mejor material. Y Dios te escogió a ti para construir ese templo. Tú eres lo mejor de Él. Y Dios te está escogiendo para hacer eso. No solamente te está usando, te escogió y te llamó para hacer eso. Y eso es lo que me interesa, porque lo conectas con el capítulo 1. Te das cuenta, somos escogidos, somos llamados por Él. Y nosotros somos esas piedras vivas para edificar ese templo espiritual. Hay un verso aquí muy famoso, el verso 5, y en una versión dice que ustedes son real sacerdocio. Aquí dice, en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: además son sacerdotes santos por la mediación de Cristo. Ustedes ofrecieron sacrificios espirituales que agradan a Dios. Pero déjame hablarte de eso. Real sacerdocio. ¿Ok? Y esto es algo que quiero que empieces a tomar todas las notas posibles que puedas tomar aquí. Dice la Biblia que nosotros somos real sacerdocio. Real sacerdocio. Ahora sí, empieza a pensar en lo que dice la Biblia sobre los reyes y sacerdotes. ¿Ok? Algo muy interesante. Primero se establece el sacerdocio. ¿Ok? En el Antiguo Testamento vemos en Éxodo que se va estableciendo el sacerdocio a través de Aarón. ¿Okay? ¿Y qué se dice del sacerdocio? Que de la familia de Aarón van a salir los sacerdotes. ¿Ok? Entiende bien, no es de los levitas. Los levitas es una tribu y de ahí ellos iban a servir en el tabernáculo, en el templo, pero de la familia de Aarón van a salir todos los sacerdotes. ¿Ok? Era algo por familia. Ahora, mira la idea de sacerdocio. Es por esa familia, por esa semilla. La de reyes también. ¿Ok? David, primero está Saúl. Saúl fue quitado y de David salen de los hijos de David. O la idea del reinado era de que lo que continuaban el reino eran los hijos de los reyes. Son dos conceptos de exclusividad. ¿Sí me explico? Únicamente pertenecían esas funciones, el reinado y el sacerdocio, no era para todos, era para una clasificación específica. Era algo específico. El sacerdocio era para gente específica, no era para todos. Y el reinado era también para todos. Tenían dos funciones diferentes. Uno funcionaba diferente al otro. El reinado funcionaba en la autoridad en la tierra entre la gente. Y el sacerdocio era la autoridad espiritual entre la gente. Hay dos cosas totalmente, dos funciones diferentes. Y mira lo que dice Pedro. Ustedes son real sacerdocio. Aquello que era exclusivo solamente para estas personas,
es para ustedes. Ahora fíjate bien, lo ves a través del Antiguo Testamento. ¿Quiénes a Dios hablas? A los sacerdotes y al rey. ¿Quiénes Dios se le presentaba su palabra? Al sacerdote y al rey. ¿Quiénes estaban en posición de restaurar al pueblo? El sacerdote y el rey. Ve, uno de los reyes encuentra la ley y restablece la palabra de Dios, restablece la intimidad con Dios por medio del reinado. ¿Sí me explico? Y cuando dice Pedro que ustedes son real sacerdocio, está diciendo que tú tienes la autoridad dada por Dios para restablecer una relación espiritual entre Dios y el hombre. ¿Ok? No estamos hablando de ti porque ya Jesús lo hizo en nosotros, ya nuestra relación está establecida, pero Él te ha hecho real sacerdocio. Y que tú y yo, nuestra identidad está en Él, en que podemos interceder por aquellos que necesitan de Dios y llevarlos a Dios. Podemos restablecer esa identidad. Tenemos una posición de autoridad. Pero ¿sabes qué es lo padre de esto? Es exclusivo. El sacerdote era aquella persona que solamente podía entrar a la presencia íntima de Dios. ¿Ves el reinado de David? David fue el único rey que pudo llegar a tener intimidad con Dios entre los otros reyes, que era constante. Cuando ves la imagen, el ser real sacerdocio nos da entrada total al Padre. Y cuando lees historias del Antiguo Testamento y la tratas de ver hoy en tu vida, sí es posible. Somos real sacerdocio. Dice además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Pueden ofrecer sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dicen las Escrituras. Verso 8 dice, verso 6 dice, las Escrituras se pongan en Jerusalén como piedra principal, elegida para la gran honra, y todo el que confíe en Él jamás será deshonrado. Así es, ustedes confían en Él y reconocen la honra que Dios le ha dado para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron. Además, esta la piedra hace tropezar a muchos, que es la roca que hace caer. Y está hablando de Cristo, que es esa piedra que hace caer a muchos. ¿Por qué hace caer muchos? Porque esperan otra cosa diferente de Cristo. Aquellos esperaban algo totalmente diferente acerca de Jesús y se tropezaron con esa piedra. Porque esa piedra no se iba a mover, es la piedra principal. En vez de ser cimentados y fundamentados en eso, no lo hicieron. ¿Sí me explico? Se tropezaron en esa piedra, en Cristo. Lo que pasa con nosotros es que nosotros ahora estamos siendo edificados en esa piedra. Tropezaron porque no obedecieron la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que fue preparado. Pero mira una vez más, pero ustedes no son así. ¿Ok? Está hablando de aquellos que tropezaron con Jesús, que no estuvieron de acuerdo con Jesús, que no creyeron en Jesús, que no creyeron en la promesa de Dios. Dice, pero ustedes no son así, porque ustedes son sacerdotes del Rey. Es lo que estábamos hablando. Somos sacerdotes del Rey, real sacerdocio. Por segunda vez la misma idea, real sacerdocio. Ahora fíjate bien, son una nación santa. Una nación santa. Hace mucho tiempo, cuando estudiaba en Panamá, en la escuela, había una clase, creo que era de estudios sociales o historia. Recuerdo el profesor, no recuerdo su nombre, pero recuerdo su imagen. Y recuerdo que en esa clase él decía esto. Nos preguntaba, ¿cuáles son los elementos de una nación? Y empezaba a decir esto, los elementos de una nación, si no mal recuerdo, me pueden corregir, pero estoy tratando de memoria desde que tenía 16, 17 años. Son un idioma, una cultura, ¿ok? Son los elementos de una nación. Y creo que una ley. Nosotros como cristianos tenemos ese elemento, tenemos una cultura, tenemos un idioma del reino, tenemos una cultura del reino.
Somos una nación, nación santa. Dice la Biblia que en el momento que recibimos a Jesús nos convertimos en ciudadanos del reino. Pertenecemos a un reino que no es este. Pertenecemos al reino de Dios. Entonces somos una nación con un rey bueno. Somos nación santa. Somos pueblo escogido por Él. Somos real sacerdocio. Eso es lo que somos. ¿Por qué voy a pensar menos de mí? Hay una idea muy padre en el libro de Apocalipsis. Porque escucha, recuerda que somos reyes y somos sacerdotes, ¿verdad? ¿Qué lleva un rey en la cabeza? Una corona. ¿Sabes qué es la idea padre? Que Dios nos permite llevar la corona constantemente, pero delante de su presencia, ¿sabes qué hacemos? Rendimos nuestras coronas. Pero constantemente estamos coronados. Porque la corona representa la autoridad del rey. ¿Sí me explico? Cuando camines, camina como un rey. Cuando te diriges con la gente, dirígete como un rey. No como un rey de lo que lees en los siglos pasados, sino como un rey del reino. ¿Quién nos demostró cómo debemos reinar? Jesucristo. Es un rey totalmente diferente. Un rey que sirve a otros. Un rey que ama a otros. Esa es la diferencia. No reines de acuerdo a los preceptos tuyos, sino a los preceptos del reino de Dios. Dice que somos, porque ustedes no son así, son sacerdotes del rey, una nación santa, y escucha bien esta frase, posesión exclusiva de Dios. Eres posesión exclusiva de Dios. ¿Sabes lo que te define? Lo que da valor a tu vida es Él. Es Él. Él es quien define quién eres tú. Y si crees en Jesús y has rendido tu vida a Jesús, entiende que eres posesión exclusiva de Él. A nadie más le perteneces. Es una mentira cuando decimos de que le pertenecemos al diablo o a esta persona o esto o lo otro. Es una mentira. Somos posesión exclusiva de Dios. Estamos en Él. Estamos cimentados en Él. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él. Le pertenecemos a Él. Cuando piensas en eso, emociónate, porque es lo que quién eres tú. Él trae definición a quién eres. Lo que tú haces no define quién eres. Quien define quién eres es lo que Dios piensa acerca de ti. Tú puedes ser un cuchillo, ¿ok? Y siendo un cuchillo puedes tratar de cortar un árbol. Y posiblemente quizás vas a tardar muchos años o meses. No quiere decir que no puedas hacerlo. Pero quizás tú siendo un cuchillo de chef, tu mejor función es cortar comida. ¿Sí me explico? ¿Qué te quiero decir? De que a veces hacemos cosas en nuestras vidas que quizás la podemos hacer, pero quizás no es nuestra posición correcta. Necesitamos entender de que somos nación santa, somos pueblos queridos. Y recuerda esto, dice que somos las piedras vivas que edifican el templo. No todas las piedras están en una sola posición, sino que haría una sola torre, ¿verdad? Cada piedra tiene una posición diferente que juega un papel diferente en esa construcción. Cada uno de nosotros tenemos una función diferente y aún así no dejamos de ser posesión exclusiva de Él, sin importar la posición que juguemos. Aún así, sin importar la posición que juguemos en el reino de Dios, no dejamos ser reyes ni sacerdotes. ¿Sí me explico? Porque este es el problema.
Si yo estoy haciendo media y una persona está aquí predicando, ¿por qué voy a sentir que el servir en la media es menos que el predicar? Si yo estoy dirigiendo alabanza, ¿por qué voy a sentir que dirigir alabanza es más que el tocar un instrumento? Si yo estoy dirigiendo alabanza, ¿por qué voy a sentir que cantar desde la audiencia es menos que el que está cantando en el frente? Cuando mi identidad no está definida en base a lo que hago, sino en quién soy yo en Cristo. Si me explico lo que te quiero decir hoy, quien tú eres no define lo que estás haciendo, es lo que piensa Dios. Y esto es una idea totalmente diferente a lo que el mundo te vende, porque el mundo te vende que lo que haces define quién eres. Y lo que Dios te dice es, yo defino quién tú eres. Ahora, si Dios define quiénes somos, entonces, ¿cómo sabemos quiénes somos? ¿Sí me explico? Porque si yo no me siento como un rey o como un sacerdote, entonces, ¿cómo me puedo empezar a sentir como un rey sacerdote de Él, como una posesión exclusiva de Él? Aquí está en su palabra. Hemos hablado de estas 4 palabras cada semana. Hemos hablado de orar, leer, adorar y repetir. ¿Sí me explico? Y si yo no estoy orando, si yo no estoy leyendo, si no estoy adorando y lo vuelvo a hacer, entonces no voy a entender quién soy yo en Él. Necesito entender mi entidad en quién soy yo. Dice, por eso ustedes son sacerdotes de rey, nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden demostrar a otros la bondad de Dios, pues lo ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a la luz, entrar a su luz maravillosa. Por esa razón, porque somos posesión, somos nación santa, somos real sacerdocio, necesitamos entender perfectamente quiénes somos. Porque por eso, por quienes somos, podemos caminar con autoridad afuera de este lugar y ser luz para otros. ¿Sabes cuál es la diferencia de Jesús y nosotros? Porque dice la Biblia que Él fue 100% hombre, eso fue igual que nosotros. Pero ¿sabes qué es lo que diferencia a Jesús de nosotros? Es que Jesús entendía su identidad. Él entendía que era el Hijo. Y no tenía miedo de caminar en esa función. No era inseguro acerca de eso. Él entendía de que todo lo que le pides al Padre, Él te lo dará. A Él no le importaba orar por los enfermos, sabiendo que el Padre iba a responder. No era Él que lo hacía, era el Padre. Y Él mismo lo decía en muchas ocasiones. Esa es la diferencia entre tú y yo y Jesús. La diferencia de nosotros que con Jesús es que necesitamos entender nuestra posición en Él. Que si estoy diciendo de que si entendemos nuestra posición en Él, podemos ir y hacer milagros en el nombre de Jesús. Sí, es lo que estoy diciendo. Pero necesitamos llegar nuestras vidas a un entendimiento de quiénes somos en Él. Y realmente creer eso. Hace unas semanas mi cuñada estaba muy enferma y nos dicen que sus niveles de oxígeno estaban muy bajos porque estaba infectada con el virus del coronavirus. Y ¿sabes qué hicimos? Enviamos una cadena de oración. En 4 horas nos llega un reporte que se normalizó todo su oxígeno. ¿Sí me explico? ¿Cómo es posible? Tú puedes llamarle ciencia y médicos, pero yo sé que Dios hace milagros, como la vida de Pastor Scott. Nada es imposible con Dios. Alguien que estuvo muerto por 5 minutos y hoy está caminando, estás hablando y estás recordando caras y rostros. Ustedes vieron un mensaje, si están en el grupo, él saludó a Daystar Español. De hecho, hoy está aquí, en el edificio de al lado. Dios todavía hace milagros en nuestras vidas.
Él está vivo. ¿Y sabes qué? Vive en nosotros y nos has escogido y nos has llamado a nosotros porque somos su pueblo querido, somos nación santa, somos real sacerdocio. Es quienes somos en Cristo. ¿Por qué somos todo eso? Para esto. Para mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Él te hizo nación santa, Él te hizo real sacerdocio para llamar a otros de la oscuridad a su luz, para mostrar la bondad de Dios a otros. Ahora, ¿qué significa eso? Mira, no importa la profesión que tú tengas o lo que tú te dediques a diario, eso no define quién tú eres. ¿Ok? No, si tú trabajas en un restaurante, trabajas en construcción, en oficina, sea donde tú seas, eso no define quién tú eres. ¿Ok? Lo que define quién eres es Dios. ¿Ok? So, ¿qué es lo que te quiero decir? Lo que tú haces no puede definir tu estado de ánimo. ¿Sí me explico? Porque muchos a veces vamos a ese mismo trabajo y hay gente tóxica, y siempre va a haber gente tóxica alrededor. Esa gente tóxica no va a definir cómo yo me voy a comportar. Lo que va a definir cómo yo me voy a comportar es quién soy yo en Cristo. ¿Sí me explico? So, no importa donde tú estés, dice que somos llamados para mostrar las bondades de aquel que nos llamó. ¿Ok? So, ¿cómo yo voy a poder mostrar bondades de aquel que lo llamó si voy a mi trabajo y estoy todo fastidiado, enojado, o estoy todo amargado, o no quiero recibir a la gente en mi trabajo? ¿Sí me explico? ¿Sí estás viendo la idea? No podemos depender o dejar que lo que hacemos determine nuestras emociones. Debemos entender de que lo que Él piensa de mí define quién soy yo, y eso define mis emociones. Por eso la Biblia habla mucho de dominio propio. Y es algo que podemos hacer a través del Espíritu Santo. No lo puedes hacer tú, ni yo por mi cuenta. Pero a través del Espíritu Santo podemos obtener dominio propio. Pero necesitamos entender de quién define mi estado de ánimo y quién soy yo, es aquello que Dios piensa acerca de mí. Entonces, si estás batallando con depresión o cualquier ansiedad o lo que sea, es la misma idea. No permitas de que tu carne define cómo te sientas. Deja que tu espíritu y el Espíritu de Dios defina quién eres tú. No puedes dejar de que tus pensamientos vaguen. Puedes tener dominio sobre tus pensamientos. Porque Dios te ha dado dominio a través del Espíritu Santo sobre eso. ¿Sí me explico? So, necesitamos entender quiénes somos para poder tocar el mundo alrededor de nosotros y poder ser luz. Muchos de nosotros quizás no somos luz porque no creemos que somos reales sacerdotes. Dime la verdad, cuando piensas en la idea de que eres un sacerdote, ¿qué piensas? ¿Tienes una cosita blanca aquí en el cuello? ¿O qué piensas? ¿Que tienes que vivir cierto nivel de espiritualidad? Seamos honestos, a veces cuando pensamos en eso, en la idea de que somos sacerdotes, pensamos de que tenemos que tener un nivel de espiritualidad. Y aquí no está hablando de nivel de espiritualidad, estás definiendo quién eres tú. Ya eres real sacerdocio. En el momento que te conviertes, en ese momento eres real sacerdocio. So, no podemos definir lo que es por nivel de espiritualidad o años en el cristianismo. Habla de quiénes somos, nuestra posición en el reino de Dios. Es que somos real sacerdocio. So, no va a depender de lo que podemos lograr. Depende de quiénes somos en Él. Y ahora fíjate bien esto. Si entendemos quiénes somos en Él, eso va a definir nuestro comportamiento. ¿Sí me explico? So, si estás batallando en áreas en tu vida, es quizás porque no entiendes quién eres aún en Cristo. ¿Te acuerdas que hemos manejado la idea en Pedro y en Colosenses? Manejamos la idea de que pecar es opcional.
Cuando yo entiendo que soy real sacerdocio, soy escogido de Dios, soy nación santa. Nación santa. Cuando yo entiendo eso, me doy cuenta que el pecar es opcional. No lo tengo que hacer. Se convierte en una opción en mi vida. Y no estoy atado o obligado a hacerlo. Dice, antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron la misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios. Escucha esto. Personaliza este versículo, el verso 10. Dice, antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes tú y yo no teníamos identidad. Pero ahora somos de Dios. Esa es nuestra identidad. Está en Él, está cimentada en Él. Cuando hablas de eso, de que nuestra identidad está cimentada en Él, nuestra identidad está en Él, define a Dios, define a Cristo. Cuando tú definas a Cristo, entonces esa definición de Cristo y quién es Él, es lo mismo para ti. Porque tu identidad está definida en base a lo que es Él. Tú eres real sacerdocio. Tú eres nación santa. Tú eres pueblo exclusivo de Dios. Nadie más. Y le perteneces a Él. Dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales. ¿Se acuerdan que lo vimos la última semana? De que Pedro habla de que nosotros somos extranjeros porque somos ciudadanos del reino. Les advierto que se alejen de los deseos mundanos. Otra vez, aléjense. Es opcional. De los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Aquí es muy importante eso. Déjame terminarlo. Dice, así que por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Fíjate la idea. La idea es esta. Somos real sacerdocio, somos nación adquirida para mostrar la bondad de Dios a otros, ¿verdad? Esa es la idea que establece Pedro. ¿Ok? Por esa razón, entonces, alejémonos de nuestra vieja manera de vivir, de las cosas mundanas, ¿ok? Para que podamos llevar una vida ejemplar a otros, ¿ok? Y fíjate bien esto, dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Llevamos una vida en general a aquellos que no creen en Jesús. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, ¿cuántos han sido creyentes y ahí viene y los acusa que actúan mal? Eso nos pasa todo el tiempo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? De que a veces no tenemos el ejemplo que puede colaborar a eso. ¿Sí me explico? A veces el problema es que hemos fallado en que nos escuchan estar chismeando y hablando de otros. Y luego queremos decir que no hagamos eso, queremos ayudar a otros y ya perdimos credibilidad con la gente. Por eso Pedro dice, cuiden su comportamiento. Porque eso va a afectar en la manera que representamos al reino de Dios. No dejas de ser real sacerdocio, pero está afectando en cómo tú estás representando el reino de Dios. Así por más que ellos los acusen de actuar mal, verán ustedes que tienen una conducta honorable y darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Nuestra identidad en Cristo es que somos nación santa, pueblo adquirido por Él, para poder compartir el amor de Dios a otros. Eres posesión exclusiva de Dios. Es para eso. Sí es cierto que cuando yo creo, Dios hace milagros. Sí es cierto de que cuando oro, Dios hace esto. Pero nuestra vida también debe cambiar en nuestra conducta hacia otros y mostrar genuinamente el amor de Dios. Y esto es lo más importante. Debemos dejar de entender de que nuestras emociones no están definidas por cómo nos sentimos, sino por quién es Él, por lo que Él piensa de mí. Y eso nos ayudaría mucho mentalmente. Eso dejaría sin trabajo a muchos terapistas y muchos psicólogos.
¿Sí me explico? Pero, entiende esto, tu posición, tu identidad está en Él. Él define quién eres para que podamos mostrar las bondades de Dios a otros. Porque ese es el problema, es que hablamos mucho de quiénes somos nosotros en Cristo y eso, pero se nos olvida esa parte de que es para mostrar bondades de Dios a otros. Y necesitamos empezar a hacer luz, porque nos ha llamado a hacer luz entre las naciones. Escucha esto, entre las naciones, no solamente aquí en Tuscaloosa, pero entre las naciones nos ha llamado a hacer luz. Hay algo que tú y yo tenemos, que Dios nos ha dado para tocar la vida de otros. Y necesitamos empezar a caminar en eso. Hay algo que necesitamos entender, de que eres real sacerdocio. Y no puedes decir más, a mí me gustaría haber sido como David o como Aarón. A mí me gustaría haber tenido esa oportunidad de entrar al lugar santísimo. No, ya puedes entrar al lugar santísimo. Ya puedes conversar con Dios como David. O a mí me gustaría que Dios se acercara a mí y me preguntara como lo hizo con Salomón. ¿Qué quieres? Lo puedes hacer hoy. Lo puedes hacer hoy. Le puedes decir, Dios, esto es lo que necesito. Porque eres rey y sacerdote. Para mostrar las bondades de Dios. Yo quiero que entiendas eso esta mañana y que repases eso esta semana con tus notas. Y entiendas quién eres tú como hijo de Dios. Y empiezas a practicar esto. Tú lo que haces no define quién eres. Lo que Él piensa de ti define quién eres tú. Y lo puedes encontrar todo aquí en este libro. Y aquí está todo el fundamento de nosotros, de nuestra vida como cristianos. ¿Quieres entender tu identidad en Cristo? Puedes volver a escuchar todos los mensajes de la serie de Colosenses y también puedes empezar a estudiar el libro de Efesios para que entiendas tu identidad en Cristo. Pero necesitas entender quién eres tú en Cristo, porque eso va a determinar toda tu vida. Va a determinar incluso áreas afectadas en tu vida que sientes dolor. Vas a entender que Él es alguien que sana cualquier dolor, no solo físico, sino también emocional. En Él está nuestra identidad. En Él define quiénes somos. Y en Él no hay nada imposible en nuestras vidas. Yo quiero que salgas hoy entendiendo eso, de que eres real sacerdocio, eres posesión exclusiva de Dios para compartir las bondades de Dios a otros. No se queda ahí, porque por muchos años lo hemos dejado ahí. Es que soy sacerdote de rey, soy esto, soy varón de Dios y todas esas cosas, y decimos todo esto, pero no estamos compartiendo el amor de Dios. Nos olvidamos de que dice Pedro de que tenemos que llevar una vida ejemplar con otros para que no haya nada de que ellos nos puedan decir. Y ellos puedan ver el amor de Dios a través de nosotros. Pero si estás peleándote con todos tus vecinos, no estás mostrando el amor de Dios a nadie. Si vives constantemente peleándote con todos, si vives constantemente criticando a la gente, no estás mostrando quién eres tú en Cristo. No estoy diciendo que no eres real sacerdocio y eso, simplemente no hay nada honorable, como dice este versículo, dice, así más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. No estamos honrando a Dios al hacer eso. Dios nos ha dado una identidad que está basada en Él. Mira esto. Nuestra identidad depende en Él, no en ti. Nuestra identidad va a depender en Él, no en ti. Eso no importa lo que tú hagas, va a depender en quién es Él. Y no estoy hablando en cuanto a pecado y eso, porque sabes que este es el problema cuando un pastor dice, no importa lo que hagas. Pastor, está diciendo que puedes pecar. No estoy diciendo eso.
Porque si amas a Dios, ¿para qué vas a ir a pecar? ¿Sí me explico? Si realmente amas a Dios, primera de Juan 5:3 dice que cuando amamos a Dios obedecemos sus mandamientos y no son difíciles de cumplir. Entonces, cuando yo digo eso, que no importa lo que hagas, no me estoy refiriendo a pecado. Porque estoy hablando de gente que ama a Dios, ¿verdad? Entonces, si eres perteneces a Cristo, si has rendido tu vida a Jesús, entonces no importa lo que hagas en tu vida, ya le perteneces a Él. Entonces, actuemos como hijos de Dios. Caminemos como hijos de Dios. Y vivamos para Él, porque somos nación santa. Somos pueblo adquirido con Dios. Y este es un mensaje para que entiendas quién eres tú. Salir de aquí hoy y conquistar esta ciudad. Salir de aquí hoy y conquistar esas batallas que tienes en tu casa. Esas batallas que tienes dentro de ti mismo. Y salir hoy y decir, ¿sabes qué? Ya no más a este pecado, ya no más a esta conducta, ya no más a esto, ya no más a lo otro, porque tengo autoridad, porque soy rey y sacerdote. Y aquí mismo, como soy sacerdote, sacrifico eso. Lo entrego a Dios. ¿Sí me explico? Este mensaje es para empoderarte a vivir en la identidad de quien te llamó y te escogió. Porque Él te conoce y te ha escogido a ti. Él te eligió a ti para que seas de Él. Y si este mensaje tiene sentido para ti y tú nunca has rendido tu vida a Jesús y quieres por primera vez convertirte en real sacerdocio, en reyes y sacerdotes, lo único que tienes que hacer es decir, Jesús, perdóname por mis pecados, creo en ti y quiero vivir para ti. Y si tú le dices eso a Él, haces esa oración o conversas con Él de esa manera, créeme que en ese instante te conviertes en real sacerdote. ¿Y sabes qué, lo Padre? Que todos tus pecados, todas aquellas cosas malas que has hecho en tu vida, quedan perdonadas totalmente. Quizás vas a tener que vivir con consecuencias de esos pecados o de esas acciones, pero delante de Dios quedan todas borradas. Y empiezas a vivir como ciudadano del reino de Dios. Empiezas a caminar y vivir para Él. Entonces necesitamos empezar a caminar y vivir para Él en todas nuestras áreas. Déjame orar por ti. Padre, te doy gracias, Dios, porque en ti está nuestra identidad. Todo depende de lo que tú pienses acerca de nosotros, Señor. Y cuando yo leo Salmo 139, habla de que tú estuviste en el vientre de mi madre y me viste cómo formaste y que tus pensamientos son grandes para mí. Jeremías dice de que tenemos un futuro grande y lleno de mucha esperanza, que los planes que tú tienes para mí son de bien y no de mal. Yo te doy gracias, Dios, porque es lo que tú piensas acerca no solamente de mí, sino de cada persona que ha reconocido que tú eres el Salvador de este mundo, el Rey de nuestras vidas. Yo te doy gracias, Dios, por tu palabra. Enséñanos a caminar y vivir como reyes y sacerdotes, entendiendo que nuestra identidad está en ti, no en lo que hacemos. No importa la profesión o el oficio que hagamos, todo depende de lo que tú realmente piensas acerca de nosotros. Gracias porque tú nos has hecho reyes y sacerdotes para compartir tu amor con otros, Señor. Enséñanos esta semana formas creativas de compartir tu amor a otros. Que podamos simplemente entender cada día esta vida, de esta semana, nuestra identidad en quienes somos en ti, Señor. Gracias porque ahora somos tuyos.